Monterrey. Muy buenas tardes, bienvenidos a la última sesión de esta edición de agosto de la Cátedra Andrés Marcelo Sada, que en su 10º aniversario presenta el tema Conservación y Desarrollo, teniendo como conferencista magistral al exministro de Ambiente y Energía de la República de Costa Rica, el señor Carlos Manuel Rodríguez, quien nos ha honrado con su presencia y quien esta mañana nos brindó una magnífica conferencia que llevó por título Costa Rica, el ratón que rugió. Durante esta conferencia nos faltó tiempo para escuchar realmente todo lo que hubiésemos querido del ministro Rodríguez, y nos faltó tiempo también para esta interacción, esta serie de preguntas y respuestas, pero ahora tendremos esa oportunidad de interacción y sobre todo tendremos la oportunidad también de enriquecer esta sesión con la participación de representantes expertos que contribuirán con la perspectiva sobre este mismo tema, pero desde la visión de los diferentes sectores gubernamental, empresarial, sociedad civil y academia. Entonces, acompañarán a Carlos Manuel Rodríguez en este panel, Marisol Rivero, de la Dirección de Política Económica, Ambiental y Social del Instituto Nacional de Ecología, a quien damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Gracias, Marisol, por estar con nosotros. De sector empresarial, la doctora Beatriz Vidales, directora de sostenibilidad del Grupo Cuprum, a quien también agradecemos el haber aceptado esta invitación. De sociedad civil, agradecemos su presencia a Santiago Clarion, presidente del Consejo Ciudadano de Parque Chipinque, que nos dará esta visión también como sociedad civil, y en un doble papel como academia y también organización de la sociedad civil, al doctor Ernesto Enkerlin, quien es vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Naturales Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y también dirige el legado para la sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Por mi parte estaré participando también un poco como sector academia y como anfitriona de la cátedra y moderadora de este panel. De manera que, bueno, agradezco a todos y cada uno de nuestros panelistas su presencia, su tiempo, su disponibilidad para viajar y acompañarnos, y a quienes nos acompañan en esta sala. Esperamos su participación muy activa a través de comentarios, de preguntas y la interacción sobre todo entre nuestros miembros del panel, y también las aportaciones de quienes siguen esta transmisión y participan de manera virtual. Se estarán poniendo en pantalla los medios de comunicación a través de las redes sociales y de la forma de interconexión de la universidad virtual. Y yo quisiera comenzar la sesión de este momento pidiéndole primero que nada a nuestro invitado magistral que si hubo alguna parte de la conferencia que el tiempo no le permitió completar por la manera tan abrupta en que tuve que cortar la sesión esta mañana, si pudiera por favor brindárnosla o brindar ese cierre de la conferencia que nos pudiera brindar en este momento, por favor. Cómo no, maestra, y muchísimo gusto y agrado poder compartir pues este coloquio con los que nos acompañan la tarde de hoy. Creo que fue muy poco lo que faltó, más que poder amarrar un mensaje político fuerte. Y creo yo que tal vez lo más relevante de todo esto es que primero entendamos que ninguna sociedad va a poder prosperar en términos de desarrollo humano, en términos de equidad, en términos de crecimiento económico, si no hay un capital natural que sea abundante
y prestando calidad de servicios. Y que en ese contexto los procesos de política pública, la planificación nacional, la planificación y el ejercicio de la gestión sectorial no está respondiendo a ello. Y esto es un elemento sustancial y fundamental. Y a esto tenemos que agregarle otro tema que no pude desarrollar el día de hoy y que me encanta y que esperaría tener alguna otra oportunidad, que es el tema marino. El tema marino es un tema en donde tradicionalmente le hemos dado la espalda, y los recursos marinos pues son una gran oportunidad para que nuestros países puedan prosperar y puedan seguir creciendo. Posiblemente conozcamos mejor la situación de los recursos marinos que terrestres por razones obvias, pero nada más recordarles que los recursos marinos están casi que más impactados y alterados y degradados que los recursos terrestres. El 90% de los grandes depredadores de nuestros océanos han desaparecido. Estamos hablando de tiburones, atunes y picudos. El 50% de los arrecifes de coral, que es los sitios de mayor concentración de diversidad biológica, han desaparecido. Y los mares y los océanos nos dan una cantidad de servicios ambientales a nivel local, a nivel global, que son tremendamente importantes, y que no podemos seguir manteniendo políticas extractivas en nuestros recursos marinos y pesqueros, y que pues por supuesto el impacto social que el uso racional tiene en nuestros recursos marinos va a seguir adelante. Entonces, cuando hablemos del capital natural, tenemos que abrir nuestra mente, expandir nuestro horizonte y tener claro que estamos hablando de los océanos. Y en ese sentido no solamente tenemos que pensar de los océanos jurisdiccionales, o sea, la zona económica exclusiva, sino tenemos una responsabilidad para los grandes mares, en donde pues la ley del más fuerte impera. Posiblemente el 50% de los mares son tierras de todos y de nadie, y las actividades que ahí se desarrollan son totalmente irracionales e insostenibles, y que ahí los países tienen que ir avanzando en una negociación que cambie ese régimen o la falta de un régimen que impera. El otro elemento importante, como gran conclusión, es que sí se puede lograr avances sustanciales en la conservación del ambiente, en la sostenibilidad y en la prosperidad de los seres humanos, y que siento yo que la información científica y el eco que hace de esta en los medios de comunicación han generado una pesadumbre, un negativismo y un pesimismo muy, muy grande. Y yo creo que muy posiblemente pues eso pasó en las edades medias, cuando próximos al primer siglo, en donde pues la humanidad pensó que para el primer siglo todo iba a desaparecer y iba a acabar, y muchas veces la humanidad ha resurgido con soluciones a los problemas y pasando a una dimensión totalmente diferente. Yo no creo que vaya a ser la excepción, va a pasar exactamente eso. El problema va a ser quiénes van a quedar en el camino y cuáles van a ser los costos y cómo evitar estos costos. Y creo que es muy importante entender que la inversión que hacemos ahora es evitar un costo que se pueda triplicar o magnificar en esa misma dimensión. Por lo tanto, yo siento que las experiencias que tenemos positivas alrededor del mundo abundan. El problema es un problema de escala, y cómo hacer cómo magnificar, amplificar eso a una escala. Pues eso va a requerir algunas de las reformas estructurales importantes, y creo yo que en la Cumbre Mundial de Naciones Unidas recientemente en Río de Janeiro, llamada Río +20, pues hubo un tema que se posicionó fuertemente, que fue el tema de las economías verdes. Ya no es un tema exclusivo de los economistas o de los ambientalistas o de la academia, ya es un tema en donde entró la arena política, y lo que requerimos es avanzar y empezar ese proceso, que posiblemente sea un proceso de prueba y error y aprendizaje sobre la marcha, en donde tenemos que ir identificando una serie de rutas. Y para mí, y concluyo con esto, creo que tres cosas son muy importantes en el tema de la modernización de nuestras economías e ir a economías limpias. Uno es el mapeo completo y total de todos los incentivos perversos que existen. El segundo es la creación de todo un esquema de incentivos positivos. Esos incentivos positivos tienen que ir hacia la internalización de todas las externalidades positivas. O sea, todas aquellas actividades buenas
para mantener, restaurar y conservar el capital natural tienen que ser compensadas financieramente. Todas aquellas actividades que generan un impacto ambiental tienen que ser internalizadas. No podemos seguir con esquemas de producción donde el empresario, el ciudadano que tiene un medio de producción, una empresa o una actividad, pues socialice los costos ambientales y privatice las utilidades de su actividad. Yo no puedo concebir en el futuro que las actividades que hagamos extractivistas o de uso del suelo no estén pagando la factura en términos de cambio climático, erosión de suelos, contaminación de aguas y pérdida de biodiversidad. Hasta que no logremos internalizar todas esas variables, no vamos a corregir sustancialmente el rumbo y seguiremos haciendo lo mismo. Creo que eso es el segundo elemento. Y el tercero, creo no menos importante, es el tema de las contabilidades nacionales. Tenemos que avanzar hacia un esquema de definición de criterios y estándares donde la contabilidad nacional internalice esas externalidades negativas y esas externalidades positivas y que tengamos una mejor radiografía del funcionamiento de la sociedad en términos económicos y que eso sea el motor del cambio. Muchos ministros de finanzas le temen a este tema porque todos sabemos que si nosotros internalizáramos y reflejáramos en la contabilidad nacional el costo ambiental, pues tendríamos que ser conscientes de que eso implica disminuir entre un 4 y 8% del Producto Interno Bruto, lo que significaría que los ministros de finanzas estarían reportando en negativo, y ningún ministro de finanzas quiere reportar en negativo porque los gobiernos se comprometen a X porcentaje de crecimiento, sea 1, 2 o 3 o 5 o 6. Si el gobierno no logra ese objetivo de crecimiento propuesto al inicio de su programa, pues va a ser calificado negativamente. El ministro de Finanzas, que es el responsable de implementar eso, no estaría dispuesto a empezar un proceso abrupto de internalización porque el impacto inmediato es reflejar cero crecimiento. La realidad es que tenemos cero crecimiento porque el modelo que hemos desarrollado está generando un costo no reflejado en la contabilidad que es negativo. Lo que queremos pasar de un esquema informal a un esquema formal para que toda la estructura de decisión política empiece a aceitarse y a caminar. Creo yo que lo que deberíamos hacer son contabilidades nacionales paralelas, hacer ejercicios académicos, afinar la metodología y trabajar con los técnicos en la generación de la información, las metodologías y en la divulgación de la información, porque ahí empezaría un proceso que no acabaría, sino que iría como cuesta abajo, en donde eventualmente a la vuelta de los años vamos sistematizando y aclimatando el mecanismo a uno que refleje eso, y posiblemente vendrán otros sectores a pedir que internalicemos una serie de otras variables, ¿verdad? La contribución de las amas de casa, el tema de la felicidad, cuánto vale la democracia, la estabilidad, la seguridad, una serie de otros valores que sin duda para mí van solamente a enriquecer cómo medimos el éxito en términos del quehacer social. Muchas gracias, sí. Muchos temas importantes que acaba de abrir como en abanico para iniciar una discusión más profunda. A mí me gustaría en este momento pedirle a nuestra representante del Instituto Nacional de Ecología, Marisol Rivero, si nos pudiese dar una panorámica de cuál ha sido la visión y la acción de México desde el punto de vista gubernamental con relación a los temas que presentó esta mañana el ministro Rodríguez en cuanto a Costa Rica, por favor. Pues mira, a mí me gusta mucho la visión que tiene el ministro Rodríguez de optimismo, porque sí, en todos lados hoy es que el cambio climático, que se van a acabar, que los recursos naturales no tienen valor, no tienen precio, nadie los cuida. Y yo creo que en México hemos estado en un proceso de desarrollo muy importante. Desde el momento en que en 1994 ya tenemos una Secretaría de Medio Ambiente, es que ya estamos dando una señal de que el medio ambiente es importante, ¿no? para México. Después, otras dos cosas que a mí me gustan mucho es, pasan 6 años y viene una Comisión Nacional Forestal y viene una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en los cuales ya estamos desde ahí señalando que con instituciones el medio ambiente y el capital natural poco a poco va siendo importante. La guerra no está ganada, hay muchísimos retos y yo creo que Ernesto,
cuando estuvo él en como comisionado de áreas naturales protegidas, fue uno de los primeros que le dio valor a la naturaleza con este instrumento económico, que es de los pocos instrumentos económicos, quiero resaltar, que hay ahorita en México para la conservación, que es el acceso a áreas naturales. Si bien nos sirvió la experiencia de Costa Rica y la experiencia de otros países, al ver de que la gente pagaba por ir a ver esto, porque lo valoraba, porque quería ir, el que ya en México haya sido así, el que hayamos concientizado de alguna manera al Ministerio de Finanzas, que no fue una concientización como tal, pero bueno, se siguió un proceso político importante. Creo que es un logro muy importante que hasta ahorita ha dado frutos buenos. También habría que señalar que hay que evaluar ciertas políticas, ¿no? Ahorita contamos con, ¿cómo se dice?, aspectos de regulación importantes. Tenemos una Ley General de Equilibrio, ¿cómo se llama?, ecológico, cuando otros países no lo tienen, ¿no? Tenemos una Profepa, que se supone que es el policía que nos está ayudando a cuidar de este medio ambiente. Sin embargo, hay todavía muchísimos vacíos en toda esta política y todo. CONAFOR, una de los programas que ha sido ¿cómo se dice?, como líder de esta política ambiental en estos años ha sido ProArbol, ¿no? A partir de ProArbol ahí se crea una política de conservación interesante. Está el pago por servicios ambientales, que es pago por servicios ambientales hidrológicos, por biodiversidad y por carbono. O sea, realmente creo que México ha hecho un avance importante y todavía le falta mucho más. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología, con esta nueva ley de cambio climático, a lo que se va a dedicar es a evaluar estas políticas que ya fueron hechas, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, estos incentivos perversos que están ahí todavía, ¿cómo podemos irlos modelando, ¿no? Y las políticas de conservación, ¿cómo han ido beneficiando? Y entonces tratar de que haya una política congruente, una política transversal. No es fácil como él mencionaba en la mañana, ¿no? Él tiene el ministerio, bueno, Costa Rica tiene el Ministerio de Energía junto con el Ministerio de Medio Ambiente, y entonces ahí se puede, tal vez algunos de estos incentivos ir, ¿cómo se llama?, diseminando. Pero aquí en México tenemos a Zagarpa. Zagarpa que tiene, ¿cuál es su incentivo? Bueno, pues tratar de que el desarrollo agrícola sea ¿cómo se llama?, próspero. Y tenemos a CONAFOR que dice, oye, no, mis bosques se están acabando porque tú estás talando bosques o con el subsidio que estás dando, estás arruinando mi política de conservación. Entonces ahora lo que toca para México, siento, es tratar de que haya esa congruencia de políticas que vayan de la mano, no que jalen unas de un lado y otro para otro, ¿no? Creo que eso puede ser. No sé si alguien quiera. Muchas gracias, Marisol. Sí, bueno, yo quisiera, para ir iniciando esta discusión, que vayamos presentando los puntos de vista o las experiencias que desde cada sector hemos tenido. Entonces, en este momento me gustaría pedirle a la doctora Beatriz Vidales que nos comentara ¿cómo ha visto el Grupo Cuprum el papel que como empresa puede tener ante la sostenibilidad y cómo ha comenzado a actuar? ¿Qué tipo de programa ha implementado? ¿Qué tipo de acciones ya está desarrollando? ¿O qué tipo de planes tiene en este sentido? Ante la organización, o sea, la sostenibilidad en la organización ahora sí que es institucional, ¿verdad? Lo primero es, tenemos en este caso que represento yo una área que es de sostenibilidad. ¿Y qué más hemos hecho? Bueno, la organización, como todas las organizaciones en el exterior, o sea, sobre todo en Monterrey, que es tan fuerte el área o el sector industrial, nosotros tenemos nuestros objetivos estratégicos, o sea, tenemos los objetivos estratégicos del negocio. Y dentro de nuestros objetivos estratégicos tenemos uno que es cumplir con nuestra responsabilidad social. Entonces, ahí creamos un vínculo, o sea, ¿cómo vamos nosotros a lograr cumplir con nuestra responsabilidad social? Entonces, tenemos una misión, en este caso de sostenibilidad, tenemos también objetivos específicos, ¿verdad? Y estos objetivos específicos son 3 objetivos. Uno habla, no lo voy a decir todo, ¿verdad? Uno habla específicamente de
¿cómo vamos a enfrentar la innovación? O sea, tenemos que migrar, no podemos seguir, como lo comentaba bien en la mañana en la conferencia, no podemos seguir con las mismas prácticas. Entonces, lo que en la organización estamos haciendo es, estamos migrando, o sea, tenemos un departamento de innovación e ingeniería, estamos buscando tecnologías limpias, ese es uno de los objetivos. El otro objetivo que tenemos, y es más amplio, pero para no extenderme, otro de los objetivos es dentro de nuestra plataforma de sostenibilidad, o sea, bajo este paraguas, ¿verdad? Nosotros gestionamos toda esa parte ambiental. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tenemos nosotros programas específicos, por ejemplo, cómo se maneja en una organización, o sea, cómo se maneja en la industria. ¿Qué hacemos? Pues vemos, por ejemplo, que podemos captar agua de lluvia. Entonces, el agua de lluvia, por ejemplo, en un área como la Ciudad de México, que llueve muchísimo, ¿verdad? Y precisamente ayer o antier se andaban inundando. ¿Cómo capitalizar este recurso? Entonces, lo que hacemos es, captamos o creamos un piloto de captación de agua de lluvia y entonces lo que hacemos es exitoso y lo replicamos a nivel grupo. O sea, creamos una sistematización. ¿Qué otra cosa estamos creando aquí? Algo que es muy importante y que me encanta este foro, porque algo con lo que yo inicié fue con la sensibilización del personal. Como todos ustedes saben, las empresas tienen una población cautiva, pero esta población tiene familiares y tiene hijos, y estos hijos están en la escuela. Entonces, capitalizamos toda esta población y con lo primero que iniciamos fue con la sensibilización desde el nivel jerárquico más alto, o sea, me refiero a un comité directivo, ¿verdad? Está ahí el de finanzas, el de ingeniería, el de recursos humanos, y de ahí bajamos al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, estamos con programas muy específicos en el tema de agua, en el tema de residuos. Por ejemplo, nosotros, y no es por presumir, ¿verdad? Pero nosotros lo que hacemos, tenemos un programa muy fuerte de reciclaje de papel, cartón, PET y plástico. Entonces, lo que hicimos fue hacer alianzas en este caso, con los que procesan el cartón y las papeleras. Entonces, ellos se llevan nuestro cartón, nuestro papel, y nos entregan papel capuchino, ¿verdad? O sea, se lo llevan, lo contabilizan, nos mandan algo de impacto ambiental, o sea, el reporte de impacto ambiental, y nosotros ya hemos implementado, cuando el trabajador ve que esto intangible de objetivos y misión, lo transformamos en hechos, se sube al tren, ¿verdad? Esto, te digo, en el aspecto de energía, hemos creado, otra de las cosas muy interesantes, tomando, o sea, la conversación de ambos, que hemos hecho es, por naturaleza, nuestro giro, nuestra empresa siempre ha trabajado en proyectos de mejora continua, ¿verdad? O sea, se han realizado a lo mejor, no traigo el número aquí, pero más de 50 proyectos de reducción de energía. Otra vez, ¿cómo capitalizamos esto? Bueno, le metimos el factor, ya tenemos el factor económico, le metimos el factor ambiental. O sea, cuando yo reduzco los metros cúbicos de agua o el reciclo y todo, ¿cómo impacto mi huella ecológica? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Reduzco la cantidad de agua, que se traduce en metros cúbicos que van a poderlos utilizar tantas familias. Cuando yo reduzco la energía, ¿qué es lo que hago? Bueno, ahorro esta energía y esto puede servir para que tanto número de familias la puedan utilizar. Y el tercer objetivo específico es nuestra relación con la comunidad. Nosotros con la comunidad, hablando no solamente del vecino, sino con la autoridad, con el área académica, con las instituciones, las ONGs, ¿verdad? Y cómo realizamos este vínculo, por ejemplo, con la autoridad. Somos muy respetuosos de la ley, ¿verdad? O sea, estamos sustentando nuestro crecimiento precisamente en el cumplimiento de la ley, y aún así cuando adquirimos negocios, pues estamos evaluando que primero, ante todo, se cumpla con la ley, y somos incluyentes, tenemos una parte de voluntariado. Entonces tratamos de enlazar, porque me emociono, ya voy a concluir, tratamos de enlazar todo este concepto, ¿verdad?
Tenemos un programa también de líderes en desarrollo, que es como realizamos la relación con las academias, en este caso con el tecnológico también, y tenemos incluso líderes en desarrollo que son tipo practicantes que trabajan o que realizan prácticas en el área de sostenibilidad. Pues muchas gracias por esta panorámica. Sí, cuando hablamos de sostenibilidad, obviamente que nos apasiona. Bueno, iba a mencionar que estamos hablando de una visión de 360 grados, ¿no? No es solamente un tema, sino que es una integralidad de temas, esta vinculación con el gobierno, con los aspectos legales, por supuesto, con nuestra gente y con nuestros vecinos es absolutamente clave. Y a mí me gustaría conocer la visión del presidente del Consejo Ciudadano de Parque Chipinque. ¿Cuál es su visión de sostenibilidad y cómo ve al Parque Chipinque integrándose o contribuyendo a esta visión? Bueno, gracias, Nelly. Licenciado Santiago Clarion, por favor. Ingenieros, doctores, muchas gracias. Bueno, pues yo tengo la fortuna de ser el presidente del Consejo Ciudadano de Chipinque desde hace más o menos 2 años. Chipinque, como saben, es un parque privado que está catalogado como una asociación de beneficencia pública, y la misión del parque hace 20 años que se declaró como una zona protegida y como una zona regulada, pues ha sido la de preservar los recursos naturales que se encuentran dentro del mismo parque, pero también nos hemos puesto como misión importante el educar y el concientizar a la sociedad. ¿A qué me refiero? Lo que llamamos campiránamente a sembrar la semilla ecológica en la sociedad. O sea, que el ciudadano común y corriente, como yo, en lo personal, que no me dedico de profesión a esto, sino que soy un ciudadano interesado pues en que las cosas sigan bien, en que haya continuidad digamos, de vida, en que cada visita, este año vamos a tener más o menos 500,000 visitas al parque, en que cada visita de cada ciudadano o ciudadana al parque les deje una semilla ecológica, es decir, que aprendan a amar la naturaleza, que aprendan a amar la vida, que aprendan a respetarla, y que de paso, cuando van con nosotros, les enseñemos cómo lo pueden hacer en su vida diaria, ¿no? Por otro lado, nos hemos puesto como misión en el parque el generar un contexto de esparcimiento y de recreación, en donde a través de una experiencia única para los visitantes, de nuevo salga el visitante del parque con una conciencia ecológica mayor con la cual llegó, ¿no? Programas que hemos hecho en el tiempo, pues hemos tenido iniciativas de reforestación, constantemente estamos restaurando brechas y veredas porque el parque se encuentra en una zona geográfica accidentada, tenemos producción de plantas en vivero forestal, monitoreo de migración de especies, recreación de plantas invasoras, monitoreo de condiciones meteorológicas, en fin, hay muchas actividades que en el parque se están llevando a cabo que como sociedad nos están concientizando a que vivamos una vida más amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, digamos, territorialmente hablando, no es muy extenso, ¿verdad? Si lo vemos a nivel nacional, donde tenemos, no sé, creo que son 2.5 millones de kilómetros cuadrados en el país, Chipinque apenas son 1.600 hectáreas, pero se ha manejado con una eficiencia tal y con una congruencia tal que yo pienso que el impacto que ha tenido a la sociedad en general ha sido maravilloso. Esta frase que acabas de mencionar de continuidad de vida, mencionaste, pues como que es un componente esencial al hablar de sostenibilidad. Entonces, desde el punto de vista conceptual, es una contribución importante y Parque Chipinque ha contribuido no solamente a la calidad ambiental de la ciudad, sino de una manera mucho más completa a lo que significa calidad de vida. Sí es no grande en extensión, pero sí grande en importancia y en ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante como modelo
Pues sí, exacto, muchas gracias. Bueno, ahora a mí me gustaría escuchar a Ernesto en el modelo que hemos seguido en los encuentros con la comunidad de la cátedra. Es el buscar el que nuestro invitado magistral también conozca un poco de la visión que hay en la región, ¿no? En cuanto a un tema que nos une, el mismo tema que estamos discutiendo, pero cómo lo vemos desde otros puntos de vista. Y en este caso, Ernesto, me gustaría pedirte que desde el punto de vista de academia y del TEC de Monterrey nos compartieras un poco desde el legado para la sostenibilidad, cómo ves que conceptualizamos y que buscamos actuar hacia la sostenibilidad. Por favor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación, que soy de casa, pero como quiera me aceptan, a pesar de que muchas de estas cosas ya las he platicado en otras ocasiones, pero siempre se nutren con nuevas ideas y a mí me da muchísimo gusto que hayas accedido, Carlos Manuel, a participar acá con nosotros. Carlos Manuel y yo hemos tenido la fortuna de compartir muchas batallas y les puedo asegurar que es un guerrero de la sostenibilidad y de la conservación y un líder, y realmente para nosotros es un privilegio contar con tu experiencia y sobre todo con tu manera tan pragmática de visualizar muchas de las problemáticas en las que hemos estado metidos todos nosotros, y obviamente que compartir con el resto del panel algunas ideas. Para mí también es doblemente afortunado porque los dos temas que son título de este ciclo, conservación y sostenibilidad, son realmente mis dos temas, porque conservación es de donde vengo y sostenibilidad es donde estoy. Entonces, realmente es una evolución que se ha dado en muchos sentidos. A mí me ha tocado estar involucrado en estos temas ya por muchos años, y recuerdo hace no tanto, para mí, 15 o 16 años, que participé en las plataformas de algunos candidatos a gobernadores de diferentes partidos, porque siempre creo que las ideas no tienen partido, y en varias ocasiones me tocó convencerlos, porque en aquel entonces, hace apenas 15 años, ellos querían que todo este tema ambiental y de la conservación y de la sostenibilidad, que lo hiciera la sociedad civil. O sea, querían básicamente renunciar a la obligación mandatada constitucionalmente de tutelar el ambiente para garantizarlo para la ciudadanía y pasárselo a la sociedad civil. Y no lo hacían, yo creo, con una intención de no servir a su sociedad, sino lo hacían o lo proponían porque no comprendían cuál era el nivel de su responsabilidad en garantizar un ambiente sano para la sociedad. Y traigo esta colación porque en el TEC de Monterrey hemos sido, yo creo que líderes en algunos aspectos, pero cuando menos hemos sido muy oportunos en incorporar el tema sostenibilidad. El edificio en el que estamos se inauguró un año después de la Cumbre de Río para celebrar el 60 aniversario del TEC de Monterrey, y no es casualidad que, no, el 50 aniversario, perdón. Entonces, no es casualidad que este tema haya sido seleccionado para, digamos, abanderar, cuando menos en la intención, y muchas veces la intención es el inicio de la realización, el tema de la sostenibilidad. Y pues hoy en día, afortunadamente, hemos ido migrando del concepto solamente de conservación, que es una parte indispensable de la sostenibilidad, hacia una visión de mayor integralidad, pero seguimos siendo recluidos, y nosotros a veces mismos nos encerramos en esta visión de que la sostenibilidad es un tema ambiental. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos y una de las grandes aportaciones de la conferencia de hoy de Carlos Manuel es todo el tema de la reforma institucional que requerimos.
La reforma institucional que requerimos, y voy a llegar al TEC y al legado para la sostenibilidad muy pronto, o sea, abarca todos los órdenes y todas las instituciones, desde las Naciones Unidas. O sea, en Naciones Unidas necesitamos que el secretario general sea el que abandere la sostenibilidad, no el programa de Naciones Unidas para el ambiente. Y en los países necesitamos que los presidentes abandonen la sostenibilidad, no los secretarios de ambiente. Y en las empresas necesitamos que el CEO, el director general, sea el que abrace la sostenibilidad. Y que cuando presente su informe anual, que probablemente si es una empresa progresista, va a seguir el concepto del triple bottom line, que tiene que reportar en la parte económica, la parte social y la parte ambiental, que se siente igualmente de orgulloso por sus resultados en los 3 ámbitos y que sus accionistas vean que la sostenibilidad es una cuestión de sobrevivencia para la sociedad y por lo tanto para la empresa, porque ¿qué empresas vamos a tener en una sociedad quebrada? Entonces, yo creo que todo esto es un proceso de una reforma y una transformación muy profunda. Y entonces entramos ya al tema del legado para la sostenibilidad y la temática de esta semana. Las instituciones educativas tenemos que estar en la frontera y en la punta de la transición a la sostenibilidad. En el mismo TEC, la parte de sostenibilidad la tenemos contenida en los temas de los límites biofísicos, de los límites planetarios y de los límites termodinámicos. Porque a mí me gusta decir que la inventiva humana y nuestros sueños, nuestras aspiraciones son infinitas, pero vivimos en un sistema termodinámico finito, vivimos en una isla que está suspendida en el espacio y no queremos convertirnos en la isla de Pascua. Entonces, pero yo también soy optimista, Carlos Manuel. O sea, yo... Se requieren de eso. Sí, no, o sea, yo sí que no nos va a pasar como la isla de Pascua. La diferencia entre Pascua y la crisis actual es que la isla de Pascua fue la crisis de una isla y la crisis actual es la crisis de una isla planeta que se llama Tierra. Pero por otro lado están todas las buenas noticias, hemos avanzado en muchos términos, en la Cumbre de Río se llegaron a algunas decisiones importantes, pero creo que nuestro gran reto y la aportación que el TEC de Monterrey puede hacer es generar esta conciencia que la sostenibilidad nos compete a todos, que no es un tema ambiental y sobre todo en el legado para la sostenibilidad estamos haciendo 2 cosas. Estamos involucrados en lo que llamamos las 5 transiciones en el tema termodinámico y biofísico, la transición en agua y alimento, porque el agua y el alimento están entrelazados, la transición en biodiversidad y servicios ecosistémicos, que es mucho de lo que habló Carlos Manuel el día de hoy, la transición en la comunidad, la cultura y el consumo, que es cómo somos como sociedad, o sea, cómo consumimos, cómo producimos, la transición en el diseño desde dónde nos sentamos, dónde vivimos, cómo nos transportamos, y también el diseño visto desde el punto de vista de un horizonte de tiempo, que es la planeación, o sea, diseño y planeación de la sociedad que queremos. O sea, tenemos que irnos al 2050 y ver hacia acá y ver qué es lo que tenemos que hacer para que en el 2050 seamos una sociedad sostenible. Y finalmente el tema energético y los materiales, que es otra transición importantísima, porque la mayor externalidad que tenemos y la razón por la que estamos metidos en esta mega bronca es que encontramos la forma, desde que los primitivos se encontraron el fuego, de usar la energía, y la energía la hemos dominado de una manera totalmente tonta, donde estamos liberando una energía que se acumula durante millones de años en unos cuantos años. Entonces es una explosión energética y esa explosión energética está acabando con la atmósfera del planeta. Entonces es importante en las 5 transiciones termodinámicas que son en las que estamos involucrados como TEC de Monterrey, agua y alimentos, biodiversidad y servicios ecosistémicos, comunidad, cultura y consumo, diseño y planificación y energía y materiales. Y yo creo que esa parte estará atendida, pero realmente solo es un pedazo de la sostenibilidad. Aunque aquí lo llamemos el legado para la sostenibilidad, sabemos que es un pedazo, pero llegaremos algún día a estar integrados.
Así es, la parte de políticas, la parte de legislación, la parte ética que mencionaba el ministro esta mañana y algunas otras tienen que ser mucho más claras, mucho más evidentes, sobre todo para que la mayor cantidad de gente lo sienta evidente y realmente lo adopte, ¿no? Porque desde mi punto de vista una de las causas por las cuales la mayor parte de las personas todavía sienten el tema como ajeno es porque se ha considerado como el ambiente aparte, las personas aparte y como un ente distinto o como decir salva al planeta y como algo ajeno a mí. Entonces esa como separación o esa como discriminación hace que mucha gente simplemente se sienta ajeno. Entonces mientras no entendamos que se trata realmente de nosotros, que nosotros los humanos y la naturaleza somos realmente lo mismo, o estamos integrados, pues somos parte de lo mismo, que estamos hablando de nosotros, difícilmente podremos transitar hacia allá. O también que no solo es de cuestiones de naturaleza, ¿no? Que realmente es también de cuestiones de sociedad, de cuestiones de humanismo, de ética, que tienen la misma importancia y que igual van a tener consecuencias en la misma magnitud. Yo quisiera abrir la mesa a los comentarios. Tenemos ya ahí alguno. Vamos a pasar el micrófono para allá. Este micrófono es el que vamos a estar compartiendo con nuestro público. Vivi, si puedes venir para ayudarme con esto. Y también quiero reconocer la presencia aquí en el público de algunos de nuestros estudiantes internacionales de Costa Rica, que están aquí ahora como auditorio y bueno, con un interés doblemente particular en el tema y en nuestro conferencista. Vamos a pasar el micrófono al doctor Fernando Manrique, por favor. Gracias, Nelly. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que mencionó el licenciado Rodríguez al principio sobre el medio marino. Primero, a mí me llamó mucho la atención que durante las actividades de la cátedra, en toda esta semana, el seminario, la conferencia magistral, etcétera, se haya mencionado pero muy poco al medio marino. Y como decía el licenciado Rodríguez, el medio marino es muy importante. Claro, nosotros no le hemos dedicado la importancia que tiene porque somos una especie terrestre y ponemos atención primero a lo que pasa en el medio terrestre. Pero ahora estamos hablando no solamente de lo que pasa en nuestro entorno directo, sino hablamos de lo que pasa en nuestra colonia o en nuestra ciudad o en nuestro país. Tenemos que hablar a nivel mundial. ¿Qué pasa a nivel mundial? Y tenemos que tomar en cuenta que el medio marino representa más del 70% de la superficie terrestre y el medio terrestre solamente representa menos del 30%. Y los servicios que el medio marino nos brinda a todos los organismos, no solamente a los humanos, son muy importantes. Por otra parte, ha sido muy común que no le pongamos atención al medio marino porque nosotros hablamos de la deforestación porque vemos que ya no hay bosques, que ya no hay árboles, pero no hablamos de lo que está pasando en el medio marino porque no lo vemos, porque está abajo del agua, porque está bajo el nivel, vemos lo que pasa en la superficie y nada más, y no le ponemos atención. Entonces, los servicios que el medio marino nos presta a todas las especies, no solamente a la especie humana en general, son muy importantes en producción de oxígeno, en captación de CO2, etcétera. Por otra parte, también hemos utilizado el medio marino, o hemos mal utilizado el medio marino, porque en muchos países, en muchas partes, y México no es la excepción, y hay muchos lugares en México donde eso sucede, se ha utilizado como un basurero. Es decir, se echan los desagües, se echa la basura, porque no se ven.
porque creen que no está pasando nada, porque no lo vemos, por un lado. Por otra parte, también hay una confusión entre entre la gente a nivel mundial, en el medio marino, entre lo que es la productividad y lo que es la biodiversidad. Por ejemplo, bueno, hace un momento mencionaba el licenciado Rodríguez lo relacionado con los arrecifes de coral. Nosotros sabemos que los arrecifes de coral, y él lo mencionaba, son de los ecosistemas más biodiversos, más diversos. Son muy importantes, pero esa es una cosa, y otra cosa es la productividad. Mucha gente piensa, por ejemplo, en el Caribe deberían de pescar más porque hay mucha riqueza. Hay mucha biodiversidad, pero no hay riqueza, no hay productividad. La productividad es una cosa y la biodiversidad es otra, que la gente muchas veces no toma en cuenta, es decir, confunden esos dos términos. Entonces, en breve, no le hemos dedicado la importancia que tiene al medio marino en estos aspectos de la sostenibilidad, porque actualmente estamos hablando de la sostenibilidad y tenemos que pensar a nivel global, a nivel mundial. No tenemos que pensar lo que pasa en México, porque ¿qué pasa con un país como Suiza que está en medio del continente o países que no tienen Bolivia, etcétera? Ellos también de alguna manera tienen los beneficios o los problemas que puede ocasionarle la falta de sostenibilidad en el medio marino. Entonces creo yo que hay que dedicarle también importancia, atención al medio marino. Muchas gracias, doctor. Una reflexión indispensable y bueno, dado que gracias a las gestiones precisamente del ministro Rodríguez durante su participación en el gobierno fue que Costa Rica tomó este asunto realmente en serio y que gracias a su gestión se decretó el Parque Marino La Baula. Le vamos a pedir que comente. Y enseguida yo le quiero también comentar por mi parte con respecto a la cátedra. Por favor. Mucho gusto. Bueno, lo primero es lo fundamental y es, definitivamente hemos crecido y nos hemos desarrollado con la espalda al mar. Le voy a citar un ejemplo muy concreto que pone en dimensión esto. Hoy en la mañana cuando estábamos en el programa de televisión, el señor entrevistador me dijo, pues qué bien que está aquí en Monterrey porque Costa Rica se parece a Monterrey, o sea, casi el mismo tamaño y la misma población. Y yo le dije, no, usted está equivocado. Usted parte de que Costa Rica es el segundo país más pequeño de Centroamérica. Y déjeme decirle que no es cierto, Costa Rica es el país más grande de Centroamérica. Y no solamente es el país más grande de Centroamérica, sino que colinda con Ecuador y Colombia. Y él no me entendía. ¿Por qué? Porque hemos sido educados en la parte terrestre. Costa Rica tiene 51.000 kilómetros cuadrados en la parte terrestre, pero en la parte marina tiene 10 veces ese territorio. O sea, somos por demás el país más grande de Centroamérica. Y no solo somos el país más grande de Centroamérica, sino que nuestras fronteras colindan con Ecuador y Colombia. Yo en la escuela me educaron totalmente diferente. Es más, el mismo sistema de parques nacionales, yo tenía una lucha tremenda. Yo preguntaba a los guardaparques y a los funcionarios cuál es el parque nacional más grande y todos pensaban en la selva, en el pico, en la sierra. Es la isla del Coco, o sea, ni siquiera estaba incorporado. Entonces, tenemos que partir desde la educación fundamental que recibimos, en donde pues nuestros mares siguen estando invisibilizados. Y creo yo que no hay ninguno de los costarricenses que están aquí fueron educados de esa manera, y yo lucho con mis hijos haciéndoles ver que sí, somos el país más grande por mucho de Centroamérica y colindamos con otros países. Lo otro es que cuando empezamos a verdaderamente poner el dedo en la llaga sobre el tema marino, encontramos que los problemas terrestres de tipo de sostenibilidad, de tipo ambiental, se multiplican por muchas veces, porque ahí no tenemos una agencia responsable de los temas, tenemos un montón que creen que son responsables de los temas. Tenemos la Marina, el Instituto de Pesca, el Desarrollo Rural, los puertos, el Ministerio de Transportes, o sea, hay una gran cantidad de agencias públicas o autónomas que tienen algún tipo de responsabilidad o competencia, pero que no hay una dirección política o una rectoría política de los mares. Cuando yo entré de ministro de Ambiente, pues yo pregunté para probar
el conocimiento de los funcionarios del ministerio, cuál es nuestra competencia en los mares. Y los funcionarios me decían, nosotros somos competentes en las áreas silvestres marinas. Cuando la tortuga de mar sale del área silvestre marina ya no tenemos competencia. Yo le dije, no señor, estamos equivocados. El ministro de Ambiente es el rector político del sector de recursos naturales y donde haya un recurso natural es el ministro de Ambiente, el secretario de Ambiente, el responsable de ejercer la rectoría. La rectoría es la definición política de hacia dónde va el país hacia un tema y es en la figura del ministro. Y ahí empecé yo la tarea complicadísima de tratar de poner orden en el desorden, de poner las piezas del rompecabezas en su lugar y de hacer una propuesta política porque sin duda el sector pesquero se ve amenazado de que viene una fuerza que va a cambiar sustancialmente pues, las prácticas y las costumbres, toda vez que el sector pesquero no ha percibido que el colapso que el sector tiene está propiciado muchas veces por las malas prácticas que hay y que definitivamente lo que requerimos es una rectoría política, una visión política, una visión estratégica y sin duda una gran redefinición de los roles y responsabilidades. México no es la excepción. México tiene recursos marinos invaluables en ambos mares y tiene grandes amenazas. El caso típico es la vaquita en el Golfo de Cortés, donde México tiene, y no sé si los mexicanos comunes y silvestres saben que en México existe el mamífero marino más amenazado del planeta. El anterior ya desapareció, que era un delfín un delfín de agua dulce en el río Yangtze en China y ahora es la vaquita. Y el poder responder a una necesidad imperiosa, a una especie amenazada globalmente, para México ha sido muy difícil. Eso demuestra el nivel del reto y la necesidad de generar un diálogo político y que haya una rectoría real en estos temas, porque veo yo que es un buen ejemplo de los que tenemos muchos en los países. Y finalizo diciendo unas muy buenas noticias. Esta semana pasada se publicó el Índice Mundial de Salud de los Mares. Es el primer esfuerzo global que ha existido. Más de 60 científicos se han reunido y por 4 años trabajaron en establecer un índice mundial. Ese índice ranqueó cómo están los países, cuál es su posicionamiento de los países y Costa Rica está en el lugar 34, no está ni cerca de los primeros. Y sería muy interesante que lo conocieran porque ya la información está en internet y estamos en la gran lucha de que este índice de bienestar de los océanos sea una herramienta útil en la formación de la política internacional sobre los mares y las políticas domésticas y ya vamos a tener una fuente muy rica de información del estado de los mares que va a servir para establecer una línea base en razón de todas las acciones a futuro a seguir. Yo creo que lo que tenemos es un problema político que se tiene que traducir en decisiones políticas claras que vengan a darle congruencia a una visión de lo marino y que definitivamente pues tienen que haber cambios sustanciales. Esos cambios, por ejemplo, en el tema de los subsidios a la pesca, tienen que ser cambios que tienen que ser una transición a un esquema también interesante y atractivo, pero creo que debemos de ver los mares como el sitio donde botamos las cosas o el sitio donde extraemos irracionalmente las cosas, porque si no las extraigo yo, las va a extraer otro y va a tener la ganancia de ese otro, y no hay ningún criterio de sostenibilidad. Muchísimas gracias. Yo quiero mencionar, doctor, que el comentario que usted ha hecho es de la mayor relevancia, es totalmente cierto, y tuve la oportunidad de estar recientemente con nuestra conferencista magistral que va a estar en octubre 29, como usted sabe, la doctora Sylvia Earle, la oceanógrafa senior de National Geographic, y ella coincide con usted en que una de las causas principales por las cuales hemos dejado tan de lado el mar es por ese desconocimiento, ¿no? Por ese no sabemos qué hay debajo.
y una de las propuestas más fuertes que ella ha estado promoviendo es la investigación precisamente de saber qué es lo que hay, pero a nivel muy profundo. Esa es una, y bueno, nosotros en la cátedra hemos tratado digamos, de cubrir un poco, pues no un poco, en la medida de lo posible esta necesidad, pues con varios esfuerzos. En este seminario de la semana pasada tuvimos al oceanólogo Isaac Azus. Él nos hablaba de teleconexiones, este tema de teleconexiones, donde precisamente nos explicaba cómo los grandes movimientos de las masas oceánicas afectan a la atmósfera y de alguna manera, bueno, más bien nos explicó de qué manera esto se puede reflejar en la producción nos puso el ejemplo de tomates en las zonas costeras, y esto en los precios y en el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, como precisamente los océanos, de nuevo, no solamente en la cuestión de captura de carbono, no solamente en la cuestión de biodiversidad marina, sino en cosas tan aparentemente lejanas como el precio del tomate y lo que podemos llevar o no a nuestra mesa. Y este tipo de teleconexiones es precisamente la temática de la cátedra que abordaremos en octubre, ¿verdad? Con la cuestión de cielo, mar y tierra, pero absolutamente, doctor, lo que usted dice es sin lugar a dudas de importancia. Yo creo que aquí tanto el ministro Rodríguez ha trabajado de una manera importantísima en ella, también como Ernesto Enkerlin, a quien quisiera pedirle un comentario. Sí, no, este comentario del doctor Manrique me da la oportunidad porque me gusta ahí con los alumnos desmitificar muchas de las falacias ambientales. El año antepasado se llamaba Juay de Mito, porque estaba muy de moda aquel traspiés que hubo con Juay de Rito, pero bueno, el Juay de Mito, uno de ellos que es muy importante y que señala precisamente la carencia de educación en el tema marino y en general un desconocimiento total y absoluto del ciclo del carbono, es que insistimos e institucionalizamos inclusive a nivel mundial, y qué bueno en cierta forma, porque eso le trae dinero a la conservación, la falsa noción de que los ecosistemas terrestres capturan CO2 y generan oxígeno, lo cual es totalmente falaz. O sea, un ecosistema en equilibrio, la aportación de oxígeno es prácticamente nula y la absorción de CO2 es prácticamente nula. Lo que estamos haciendo con los programas de restauración y reforestación, como los que se han implementado exitosamente en Costa Rica y otras partes, es recapturar un carbono que hace 5 o 10 años o un siglo liberamos y ahora lo estamos volviendo a cachar. Pero los ecosistemas no generan oxígeno y no capturan CO2 de manera neta si están bien cuidados. Lo que sí hace esa labor de manera muy efectiva, y cualquiera que consulte el ciclo del carbono o del oxígeno lo puede ver, son los mares. Porque en los mares los organismos fotosintéticos, que son los mismos que nos crearon la atmósfera durante millones de años, que hoy gozamos y que estamos destruyéndola, captan CO2 y liberan oxígeno, pero mucho del carbono que captan se mineraliza y se va al fondo del océano. Entonces los océanos sí tiene una producción neta de oxígeno, a diferencia de los ecosistemas terrestres. Entonces, cuando hablamos del oxígeno, a los que tenemos que agradecerles a los océanos. Yo estoy 100% a favor de que se planten árboles, porque tienen muchos otros beneficios para la sociedad, pero no es porque nos aporten oxígeno. Y ese es uno de los muchos mitos que también es parte de la cultura que hay que promover. Ah, bueno, y la vaquita marina, y con eso termino. El programa de la vaquita marina, el gobierno de México ha invertido a la fecha aproximadamente $55 millones. Seguido ahí más o menos, pero bueno, no importa si son 55, 5 o 200,000, lo importante es que ya hay indicios, que no hay que cantar victoria, que la vaquita marina está teniendo un ligero rebote,
ojalá que sea cierto, pues el Golfo de California, que el doctor Manrique lo ha estudiado durante muchos años, es un mar muy productivo y con muy alta biodiversidad. Ahí se dan las dos cuando menos en endemismos, es muy alto en endemismos y en productividad. Con eso. Sobre el mismo tema, yo quisiera también agregar un comentario. En la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte se elaboró un programa de cuáles son las prioridades de conservación de esta gran ecorregión compartida. Se habló de especies y espacios y se determinaron varias prioridades. Y en este caso de la Comisión de Cooperación Ambiental se dio tanta importancia a las ecorregiones marinas como a las terrestres. Y una de estas grandes regiones prioritarias fue precisamente B2B, Bering to Baja, porque los procesos migratorios nos unen, ¿no? Como gran ecorregión, y toda esta enorme región fue una de las prioridades que se determinaron ya hace unos años, y ahora se está trabajando en la parte del Golfo también, porque primero se dio esta prioridad hacia el Pacífico y ahora se está trabajando para la parte del Atlántico, y las grandes problemáticas relacionadas con océanos y comercio se están atendiendo ahí, y son bastante serias, pero también se están viendo las oportunidades, ¿no? Es un tema tremendo que se tratará con toda profundidad próximamente, pero bueno, yo quiero mencionar ahora al aire que el doctor Fernando Manrique, que acaba de hacernos entrar en esta reflexión, estuvo durante 30 años como directivo del campus Guaymas del Tecnológico de Monterrey, y que la persona que estuvo a cargo de este programa de la Comisión de Cooperación Ambiental que acabo de mencionar, pues fue precisamente un exalumno del doctor Manrique en Campus Guaymas. Sigue la mesa abierta tanto para el público, y quiero abrirla también aquí para una interacción entre los miembros del panel, de diálogo entre nosotros mismos, porque eso siempre suele ser muy interesante. A mí me gustaría preguntarle a Marisol en este momento la experiencia de México con el programa de pago por servicios ambientales hídricos, y luego que se fue agregando la parte de captura de carbono, biodiversidad y en algún momento paisaje. ¿Cuál ha sido esa experiencia desde el 2003 a la fecha? Si nos puedes compartir un poco, por favor. Claro. Bueno, creo que la experiencia ha sido exitosa, si se puede decir, porque México tiene muchísimos bosques, ¿no? Y a nivel internacional somos un país megadiverso, y entonces la necesidad de cuidar esos bosques pues es importante. El Instituto Nacional de Ecología en el 2002 diseñó este programa por pago por servicios ambientales. La idea era, como lo comentaba en la mañana Carlos, era cuidar estas cuencas en las cuales, cuidar los bosques que están en cuencas muy en peligro de sobreexplotación o ya sobreexplotadas, cuidar estos bosques para que a partir de ahí el agua se pudiera, hubiera recarga, ¿no?, de los bosques. Para poder diseñar este programa, lo que se hizo fue primero ver cuáles eran las causas de deforestación en México, porque no necesariamente todo es una cosa biológica o de cuestiones ambientales, sino hay causas específicas económicas que son las que hacen que estos bosques desaparezcan. Como en la mañana hablaba también Carlos, era de cuál es el costo de oportunidad de la gente de dejar un bosque en pie o cortarlo y ganar un dinero inmediato, ¿no? Entonces, para el gobierno mexicano esa era como un trade-off. ¿Qué hacemos? Dejamos a la gente pobre o, ¿cómo se llama?, o sin sustento, o le pagamos por conservar ese bosque que es importante para
para la biodiversidad. Lo que se hizo fue un mapa en el cual se marca cuál es la probabilidad de deforestación de las diferentes zonas que hay en México. Y a partir de ahí y de otros criterios, como los criterios de cuencas hidrológicas, como los criterios de marginación, se toman las decisiones en cuanto a dar este programa. Uno de los retos más importantes, que yo creo que Carlos estará de acuerdo conmigo, porque realmente México lo que hizo también fue ver hacia el sur, ver a Costa Rica y ver cómo había armado este programa, es que las personas hagan el link o la liga entre el beneficio hidrológico o el servicio ambiental y lo que nos está proveyendo. Nosotros que venimos, bueno, yo que vivo en la Ciudad de México, muchísima gente no sabe desde dónde viene esa agua, ¿no? Y cuánto cuesta traerla. Entonces, esa liga es muy importante que la gente lo entienda y realmente no necesariamente todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, se hizo este mapa, se cabildeó en el Senado y se consiguió apenas como unos 200 millones de pesos para iniciar el programa, para hacer este pago por servicios ambientales. Al inicio no se tenían muy claros cuáles eran los criterios y entonces pues cualquiera decía, levantaba la mano y decía, yo quiero entrar a ese programa, yo quiero entrar a ese programa. Entonces vimos que teníamos más demandantes que el dinero que teníamos, entonces tuvimos que empezar a poner criterios. En 2007 ya se pusieron estos 4 criterios, entonces llegaban las convocatorias y nosotros las calificábamos y decíamos, bueno, ¿cuáles son los bosques que conservan más agua o captan más el agua? Pues son los bosques de niebla. Entonces, a esos bosques les vamos a pagar, o las personas que nos presenten una solicitud que tengan esos bosques son las primeras que vamos a calificar, ¿no? Y así empezamos con el programa y empezamos a ver cómo es un programa en el cual te pagan por hectárea de bosque que tengas durante 5 años para que la conserves. Y eso es lo que hace, es un contrato el cual tienes que cumplir, porque luego llega la CONAFOR, checa si no has cumplido con eso y te quitan el dinero, ¿no? Entonces es una cosa importante. Para poder en marcha el programa se hizo una comunicación muy intensiva entre la CONAFOR y el Instituto Nacional de Ecología. Íbamos a las comunidades a platicarles y a decirles por qué les beneficiaba, por qué era importante, quiénes sí pueden entrar, quiénes no. Entonces sí fue un trabajo como de 2003 a 2007, intensivo para que la gente lo conociera y supiera los beneficios. A partir de 2007 ya con nuevos criterios se fue solito, ya se fue regularizando. ¿Por qué? Pues porque la misma CONAFOR ya lo promovía y ya toda la gente empezaba a ver los beneficios que había en el programa. Ahorita ya es un programa nacional, como mencionó Carlos, que solamente Costa Rica, Ecuador y México tienen estos programas nacionales. Ahorita ya está mutando a programas locales, porque por algunas evaluaciones se ha visto que es difícil como estar como dentro de un programa nacional, pero esto apenas se está ¿cómo se llama?, tratando. Y una de las cosas que hemos hecho nosotros en el instituto es evaluar qué tanto este programa ha evitado la deforestación. Y hemos visto que la ha evitado bastante bien, si bien no completa, pero sí ha evitado en algún sentido las emisiones al medio ambiente. Y también hemos evaluado qué es lo que ha pasado con los predios o los ejidos o los lugares donde hay dos políticas encontradas, donde se les está dando un subsidio a la agricultura y por el otro lado estamos haciendo este pago por servicios ambientales. Y hemos visto que la política agrícola aumenta 8 veces las emisiones que lo que evita la deforestación, el programa de pago por servicios ambientales. Entonces, a partir de ahí, con esos datos es que hemos estado haciendo cabildeo, nos hemos acercado a la Zagarpa para que todos estos programas de subsidios como Procampo, Progan, tratemos de meterle un criterio no quisiera decir verde, porque pues se puede ver así como nada más estamos pintando de verde, pero tratando realmente de hacer las políticas compatibles, cosa que es difícil y apenas vamos empezando con eso. Pero México es un ejemplo a nivel internacional en este programa de pago por servicios ambientales. Me gustaría hacer una pregunta a Carlos Manuel. Sí, con todo gusto, perdón. después de que Sí. demos lugar a 2 preguntas que tenemos por parte del público que nos está siguiendo vía remota. Una pregunta dirigida precisamente
a él por parte de Román Castañeda. Él pregunta, ¿qué le recomienda a México, donde el financiamiento del gobierno proviene en enorme proporción de la actividad petrolera, para que la conservación y el desarrollo sostenible puedan competir en grado de prioridad con esta actividad, la petrolera? Bueno, yo no puedo recomendarle nada a México. Yo, porque es muy difícil recomendar cuando tengo una gran cantidad de vacíos de información, y esto es más complejo que pues, un tema energético y un tema de conservación. Pero en términos generales, creo que es muy concreto las acciones que tenemos que hacer y no son muy grandes. Y más o menos lo mencioné anteriormente. Tenemos que ir transitando de un esquema altamente subsidiado, sostenido artificialmente, a un esquema que vaya hacia un reflejo real de todo lo que hacemos, lo negativo y lo positivo. No podemos seguir pasando la factura a la generación siguiente. Bueno, el otro día vi una camiseta en Estados Unidos que decía, la generación siguiente somos nosotros, como diciendo, no hay mucho tiempo para cambiar las cosas, pero, y siempre decimos que estamos pasando la factura a la generación siguiente. Yo creo que estamos pasando la factura para cuando yo esté en la tercera edad, más bien. Pero bueno, yo creo que definitivamente tenemos que transitar a través de procesos políticos que sean los menos traumáticos. ¿Y qué te digo? No es traumático. El salir de un esquema de altos subsidios, para mí no es traumático. Puede ser el sector energético, puede ser el sector pesquero. Lo compensamos con otra serie de cosas. En Costa Rica hemos empezado a hablar que si vamos a internalizar todos los costos asociados a la producción en términos de cambio climático, erosión, contaminación, tenemos que compensar esa balanza porque nos va a dar un beneficio social. Tenemos a la persona, al individuo, a la corporación, la vamos a compensar disminuyendo impuestos de renta, impuesto de propiedad o impuestos, o sea, una serie de otros impuestos o cargas financieras que tiene el sector, porque los impuestos, a mi sencilla manera de verlo, tienen dos fines. Uno, el más obvio, es recaudar recursos, y otro, los impuestos se usan como un instrumento para disuadir una actividad. Y creo yo que los impuestos tradicionalmente concebidos son una carga negativa a actividades positivas que hacemos. La propiedad, la renta, las transacciones, las utilidades son temas positivos, y el establecer un impuesto pues crea un desestímulo a esa actividad y rápidamente la gente busca evadir. Entonces, si esa es la situación que tenemos, ¿por qué no transitamos en una gran reforma fiscal hacia un esquema en donde vayamos sin perder el ingreso, que ese es el temor de los tributaristas tradicionales, sin perder el ingreso y buscando capitalizar de las bondades que un nuevo esquema tendría en términos de recaudación, pero también de disuadir a los procesos? Creo yo que a nivel, el tema energético, sea al consumidor final o a la corporación pública o privada, hemos visto que es un tema demasiado sensible y que creo que ellos solo ven parte de la ecuación. Creo que las empresas energéticas son petroleras y no energéticas, y deben ser energéticas y no petroleras. O sea, las empresas de energía que trabajan en una matriz de hidrocarburos tienen que ir pensando que hidrocarburos no va a ser el futuro de ellos, y que el futuro de ellos va a ser siempre energía, pero otro tipo de energía. Y ahí es en donde el Estado tiene que venir a generar el proceso de transición. Creo yo que ese es, digamos que, como lo visualizo. Tienen que haber un campeón o varios campeones que se pongan la camiseta y que no tengan temor a perder o a limitar su carrera política, porque eso va a tener muchísimos costos políticos asociados en el corto plazo, que disparen y promuevan el proceso. Tienen que ser personas muy carismáticas, que tengan una gran capacidad de comunicación y un gran conocimiento del tema, y alinear toda una estructura que vaya hacia adelante, porque los sectores conservadores, los sectores tradicionales y los intereses son tan fuertes
que hemos visto, y el mejor ejemplo es los Estados Unidos, que tenemos un presidente que cree en esto pero que no puede hacer nada, o le da miedo tomar decisiones, que yo creo que eso es básicamente lo que él tiene, es tomar miedo a tomar esas decisiones. Esperamos que después de noviembre, no creo que cambien mucho las cosas después de noviembre, porque siempre va a haber ese temor al cambio, pero yo creo que eso es. En la reciente elección presidencial política en México, yo vi con muchísimo agrado que algunos de estos temas afloraron y se presentaron y se posicionaron, aun cuando algunos tal vez no eran muy concretos y otros eran un poco más demagógicos y no había un plan detrás. Ya eso es un gran avance. Creo que no hay un mexicano que vea el futuro de México en una matriz altamente dependiente en combustible fósil, no creo. Y ya eso es un gran logro y vamos hacia esa transición. Lo que necesitamos es de ese proceso de transición paulatina, y puede ser en energía, en agricultura, en pesquerías, en todos los sectores. Me encantó esa parte de la propuesta de darse cuenta qué es realmente lo que queremos, la esencia. O sea, no es necesariamente hidrocarburos, es energía. Esa manera de pensar, esa propuesta es la esencia de la biomímica, de biomimicry. Es el primer paso de la metodología de biomimicry. Le llaman depurar, donde dice, deshazte de ideas preconcebidas y piensa lo que realmente necesitas. Un dicho de una persona que olvidé el nombre, pero no el dicho que me dejó impactado, que dijo, la era de piedra acabó no porque las piedras se acabaran, igualmente va a ser la era de los combustibles fósiles. Va a acabar no porque los combustibles fósiles se acabaron. Y va a haber esa transición, fue un cambio tecnológico. Pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tomar una respuesta del público, luego tenemos otra pregunta remota y luego pasamos a una pregunta del doctor Enkerlin. Adelante, sí, por favor, si nos puede comentar su nombre. Y luego Víctor Hugo Meléndez, para servirle. Me da mucho gusto que sea optimista Carlos Manuel, con respecto hacia el futuro en la cuestión de ambiente y de ecología. Nosotros aquí en México, o en lo particular un servidor, tenemos muchos datos negativos en México, aunque no desconocemos que hay labor que se está haciendo, pero hay datos críticos en donde las selvas que hemos perdido en México, mencionaba por ahí en alguna ocasión Caravia, la anterior secretaria de Ambiente aquí en México, que de 12 millones de hectáreas que teníamos de selvas, ahora tenemos 1 millón. Hemos perdido la mitad de la vegetación en los últimos 30 o 40 años. Cada año perdemos el 15% o un porcentaje muy alto de manglares, etcétera. O sea, datos muy negativos en México, y leemos también datos negativos de muchos países del mundo, y uno que otro positivo, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, realmente yo quisiera exponer esto al panel. Somos optimistas en cuanto al mundo, cómo estamos trabajando en los diferentes países. Todo lo que influye a Estados Unidos en esta situación de ser extremadamente consumista y estar destrozando la huella ecológica por su exceso de consumo, etcétera. ¿Cuáles son las causas de ese optimismo, y si compartimos ese optimismo en el panel, y qué podemos hacer nosotros en lo personal y a nivel de políticas de gobierno para que realmente cambiemos la marcha? Costa Rica lo cambió la tendencia, pero ¿qué otro país lo ha hecho? ¿Cómo lo podemos realmente hacer? Y si esto tiene un fundamento para que pronto, yo siento que el problema es tan grave que debemos de reaccionar mucho más rápido de lo que estamos reaccionando. Yo tiendo a pensar que yo soy un optimista racional, y razono mi optimismo en el hecho de que, primero, no tenemos una limitación financiera para hacer el cambio y la transición. No necesitamos de grandes descubrimientos o avances tecnológicos para hacer esa transición, y lo que tenemos es un problema político, en donde por un lado las democracias consolidadas son un ciclo muy corto
donde el proceso es muy corto y muy rápido y tiene que generar grandes productos. Y en el otro lado tenemos las no democracias de diferente orden, donde pues hay cero gobernabilidad, cero transparencia, cero contabilidad, poco respeto a los derechos humanos y alta corrupción. Entonces lo que tenemos es un problema político, lo que no quiere decir que no sea tan serio o menos serio que no tener recursos o no tener tecnología. Para mí está focalizado ahí. Y al ser una situación que está dentro del control de las posibilidades de nosotros los humanos, pues a mí me llena de muchísimo optimismo porque siento yo que tenemos ejemplos, tal vez Costa Rica es un ejemplo, pero tenemos muchos ejemplos a nivel subnacional o a nivel de cuenco o a otro nivel y lo que tenemos que hacerlo es escalarlo. También siento yo que aunque hemos perdido 11 millones de hectáreas, el jaguar no ha desaparecido, el tapir no ha desaparecido y el águila arpía no ha desaparecido. Entonces, eso me da mucho optimismo de entender que pues, la biodiversidad no necesariamente ha ido desapareciendo al mismo ritmo que hemos degradado nuestros ecosistemas y lo que nos va a dar es la posibilidad de mantener esas especies y ese recurso genético ahí para cuando rebotemos. Hay algunos que dicen, y se lo compartía con Eli, que el jaguar no es la primera vez que está amenazado. Hace 600 años, antes de que llegaran los españoles, el jaguar estaba igual o más amenazado por las mismas civilizaciones que ya vivían en México, que eran 10, 15 o 20 o 30 millones de ciudadanos mexicanos que vivían antes que los europeos, haciendo cosas muy similares a los que hacemos actualmente. Y el jaguar se benefició del colapso de esa sociedad por la venida de los españoles y sus enfermedades, y los ecosistemas se volvieron a recuperar una vez más y los animales volvieron. Bueno, son cosas muy interesantes. Yo creo que es un problema político lo que tenemos. Nos va a tomar 20 o 30 años enderezar la barca y alinearnos. Sin duda vamos a tener algunos daños serios durante el proceso. Perderemos al tigre bengala y al rinoceronte y por dicha la vaquita no, pero una serie de otros animales que serán parte de la factura que tendremos que pagar, y habrían países y sociedades que pasarán procesos muy serios y tendremos problemas de inmigración, pero el ser humano va a salir adelante, no tengo la menor duda. No va a salir en limpio, no va a salir en blanco, vamos a salir renqueando y muy afectados, pero creo yo que vamos a poder capitalizar. El optimismo es muy importante que guíe la gestión para que las futuras generaciones puedan creer en ellos mismos y creer en los procesos. Y finalmente me guía un poder más allá de lo racional, que es la parte espiritual. Para mí la parte espiritual es muy importante en todo esto. Dios nos puso aquí por múltiples razones y no creo que nos deje desamparados ante problemas de este tipo. El espíritu del ser humano es combativo, es luchador, es emprendedor. Sacaremos lo mejor de eso en los momentos más difíciles. Y sí, yo siento frustración constantemente de ver que la información no fluye y los procesos no cambian y las sirenas y las banderas rojas se mueven y suenan y los cambios no se dan, pero va a llegar un momento en que esto va a tomar velocidad, va a tomar tracción y va a caminar a un ritmo que creo yo que va a ser muy positivo para nosotros. Optimismo racional y espiritual. Doctor Enkelin, ¿tenías una pregunta? Si gustas, bueno, adelante, por favor. Bueno, yo nada más quiero coincidir en que vamos muy despacio. Hay que hacer más, hay que hacerlo más rápido, hay que hacerlo mejor, definitivamente. Pero también hay muchas buenas noticias, y en eso comparto también el optimismo pragmático, realista y racional. Por ejemplo, hace una semana se anunció que ya la reserva de la biosfera de la mariposa monarca finalmente ya no hay deforestación, lo cual es una gran noticia. En los últimos 12 años México aumentó en un 60% la superficie de áreas protegidas, y a las áreas protegidas, por estudios que el INE mismo ha realizado, la tasa de deforestación es muy baja. No es cero, como debiese ser, pero es muy baja.
y las áreas protegidas son la mejor política de Estado en el tema de cambio climático. Es la política pública más costo efectiva, son las áreas protegidas, también verificado por el INE. Y hay una y otra cosa, cuando la secretaria Julia Carabias dejó la secretaría, había 43 asentamientos irregulares en la selva lacandona, que por muchas razones estaban ahí, por levantamiento zapatista, por muchas razones, pero ya para el año 2010 solo había 7. Y lo más bello en algunos casos es que fueron los propios zapatistas los que, ejerciendo una decisión autónoma totalmente, se salieron de algunos, y en un caso se salieron totalmente y en otro caso se juntaron 4 en un solo sitio donde no estaban generando daño y salieron de 3 sitios donde sí estaban generando daño. Entonces hay muchas historias de éxito. Los flamencos ahora están al alza, entonces hay muchas noticias de optimismo. Y finalmente, la última que quisiera comentar, porque es un poquito el caso de Costa Rica en micro, en los Tuxtlas, que durante años fue un caso que se presentó como un caso de desastre ambiental. Hoy en día ya estamos otra vez en la curva para arriba. Hay desde 90% cobertura forestal a 40%, otra vez 51%. Entonces, eso. Bueno, la pregunta muy rápido para Carlos Manuel, que ya un poquito se trató. Se ha hablado de reforma institucional y algunos pensamos que ante el fracaso de las negociaciones ambientales, los temas de la sostenibilidad van a entrar en la arena de lo comercial y que se establecerá un impuesto al carbono, se establecerá un mecanismo para que no tengamos que depender de la solidaridad internacional, sino realmente de mecanismos duros de comercio internacional para resolver el problema de la destrucción de la atmósfera. ¿Qué opinas tú en términos de cambios institucionales y el rol que el comercio internacional puede jugar en ser parte de la solución? Creo que, bueno, es una magnífica pregunta, Ernesto, y creo que es muy poca la discusión fuera del contexto de las negociaciones de la Convención de Cambio Climático que esto ha generado. Y mucho falta de comunicación, porque muchos grupos ven con gran temor que esto es la comercialización de la naturaleza y que eso pues simplemente va a cimentar la disparidad de ingreso y distribución a nivel global que hay entre los ricos y los pobres. Yo creo que todos tenemos que partir de la premisa de que pues en el tema de carbono forestal y en el contexto del cambio climático, los bosques juegan un papel importante, el uso del suelo juega un papel importante, y los beneficios de la mitigación y la adaptación que dan esos usos del suelo tienen que ser reflejados financieramente. Y los esquemas de pago de servicios ambientales, particularmente Sociobosque en Ecuador, CONAFOR en México y FONAFIFO en Costa Rica, son el mejor ejemplo de que esos mecanismos sí funcionan, son verificables, son medibles y monitoreables, y están dando beneficios no solo en el tema de carbono y mitigación al cambio climático, sino en todas las otras variables: agua dulce, desarrollo rural, biodiversidad, etc. Pero creo que hasta el momento hemos tenido 2 problemas. Uno es que estos proyectos han nacido por iniciativas nacionales como una respuesta a un contexto global, que el costo financiero ha sido asumido por los países, ha habido cooperación, pero ha sido apenas como para facilitar e iniciar el proceso, y que ahora tienen que venir el financiamiento grande a nivel global. Ese financiamiento, y para entrar a responder tu pregunta, en estos momentos no puede ser aportado por el mercado, porque no existen mercados y no existen políticas. Tiene que ser un aporte de países solventes a través de fondos muy particulares. Estos fondos van a hacer exactamente lo mismo que hizo el GEF en México con CONAFOR, dio los fondos semillas para ir creando las capacidades institucionales, el marco de políticas y la acción de campo, y después vendrán los esquemas más de mercado que darán la capacidad financiera y la sostenibilidad a largo plazo. Pero imagínate, Ernesto, que tenemos 5 años de estar hablando de esos fondos para el tema de REDD+, y en este momento pues ninguno de los fondos está en una etapa de operativización. Muchos siguen trabajando en ese tema,
inclusive los acuerdos bilaterales en el caso de Noruega con Guyana, Brasil, Indonesia y Tanzania, o sea, tienen 3 años de haberse firmado los acuerdos y poco avance ha habido. Eso es producto de que atacar el tema de la deforestación es mucho más complejo de lo que los países piensan. Yo creo que este es el tema de carbono forestal. Tiene que haber fondos grandes que den el apoyo inicial para todo el fortalecimiento, la preparación, lo que llaman el readiness de políticas institucional, para que después vengan esquemas de mercado que puedan verdaderamente dar el impacto positivo en escala. Y finalmente creo yo que el tema de comercio es un tema que es una agenda olvidada en el contexto de la sostenibilidad. Definitivamente es importante, porque el comercio es lo que mueve los patrones de consumo y producción, y el comercio sigue siendo un comercio que viene generando una serie de costos ambientales y no reflejándose. Las iniciativas que hemos desarrollado siguen siendo muy, muy pequeñas. Imagínense que en un tema muy tradicional para nosotros, el tema forestal, menos del 5% del comercio mundial de la madera está certificada con criterios de sostenibilidad. Eso es madera, o sea, algo dentro de nuestro nicho y nuestro medio. Si hablamos de minerales, si hablamos de flores, si hablamos de bananos, si hablamos de otros textiles, ahí hay cero procesos ambientales. Y por supuesto hay otra serie de temas que son muy importantes. Yo creo que ahora que terminamos el proceso de Río +20 y empezará, esperamos, una agenda bastante más seria en el tema de sostenibilidad, el tema de comercio y medio ambiente sea verdaderamente abordado como esperamos, porque definitivamente si eso no pasa, pues vamos a seguir invisibilizando componentes de una agenda que es importante. Muchas gracias. Bueno, voy a leer una pregunta que nos llega también de nuestra audiencia remota, y pregunta acerca de su opinión sobre el corredor mesoamericano, en particular sobre el éxito o no del corredor mesoamericano y alguna perspectiva sobre el mismo. Bueno, aquí también Ernesto me puede complementar muchísimo, porque Ernesto trabajó muchísimo en el corredor mesoamericano, ya que es mesoamericano, no es centroamericano. Creo que varias cosas son importantes. Es fabuloso. Primero, vamos a ver los temas exitosos. Primero, el éxito más grande para mí no es un éxito que se puede medir en el campo, sino es un éxito en la dimensión de lo político. Pusimos a ministros de 8 países a trabajar en una agenda común, que llevaron decisiones a nivel de nuestros presidentes, y nuestros presidentes en nuestros países tomaron decisiones de trabajar en un esfuerzo para ligar físicamente las áreas de mayor importancia biológica en nuestra región. Eso fue importantísimo porque disparó una serie de procesos y de productos importantes, aun cuando la conectividad se da por razones físicas y no por decisiones políticas, y esa conectividad física está altamente vulnerable a una serie de elementos. Creo yo que el segundo punto es que hemos ido creando una serie de capacidades y una visión del paisaje totalmente integrada más allá del área silvestre que se tenía, y que pues ya todos los países tenemos nuestras estrategias y nuestras propuestas de corredores. En algunas de ellas van avanzando las propuestas y los proyectos de corredores más avanzadas que en otro. En Costa Rica, por ejemplo, el 50% de los corredores biológicos hay un grupo organizado, liderado por la sociedad civil, trabajando en la consolidación. Un corredor biológico, para que funcione biológicamente, no requiere un manejo igual al de un área protegida fuerte como un parque nacional, sino requiere de ciertos elementos, y podemos concebir una serie de actividades productivas que son beneficiosas. Los investigadores de jaguares nos dicen que los jaguares solo requieren un poquito de cobertura forestal para que uno en una generación pueda moverse de un sitio núcleo al otro y empezar el intercambio genético. Así que no necesitamos un corredor macizo en cobertura forestal para que la biodiversidad pueda mantenerse a largo plazo en nuestra región. Requerimos de esos puentes de comunicación para que haya ese intercambio. El otro tema que creo yo que es importantísimo es el hecho de que
ha ido trascendiendo, no con la fortaleza que yo esperaría, pero ha trascendido en otras agendas, porque muchos otros ministros a nivel regional tienen una serie de otros planes. Y hoy en la mañana yo presentaba algunos de esos mapas y cómo el mapa de energía o los acuerdos políticos en energía contrastan con los del corredor biológico mesoamericano, etcétera, etcétera. Algunos dicen que el corredor mesoamericano fue un fracaso porque no tenemos un corredor físico consolidado y que se invirtieron 400 millones de dólares en eso. Mi respuesta es que debimos haber invertido 2.000 millones de dólares en eso para que eso funcionara, y fue una limitación. Yo era el presidente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo como ministro de Costa Rica cuando hicimos el plan de negocio y queríamos recaudar 80 millones de dólares y fue imposible, no hubo posibilidad de hacer eso. Creo yo que aún lo anterior, la semilla está ahí, y el corredor biológico mesoamericano, bueno, y otra cosa muy importante es que estamos arrastrando más en Centroamérica que tal vez en México, pero en Centroamérica las 2/3 partes de las áreas silvestres protegidas son de mentiras, no existen. O sea, existe un decreto o un acuerdo político con implicaciones jurídicas, pero no existe guardaparques, no existen planes de manejo, no existen infraestructura, y tenemos un montón de problemas adentro, de ilegales y de actividades extractivistas. Entonces, las 2/3 partes de nuestros parques nacionales que queremos ligar a través de corredores, o sea, la columna vertebral todavía no está ni consolidada en muchos de nuestros países. Y yo presenté el caso de Laguna del Tigre y Petén, puedo presentar el caso del Darién y otras áreas en Centroamérica donde tenemos un nivel de avance, de degradación importante, y más ahora que hay estos grandes mercados hacia el oriente, donde muchas de nuestras áreas silvestres protegidas están surtidas de minerales y de petróleo y gas, y que eso va a ser una amenaza muy grande. Por lo tanto, yo veo que eso es una amenaza. El corredor biológico mesoamericano tiene que reinventarse en nuestra estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático. Y como Ernesto lo mencionaba anteriormente, no hay una inversión más productiva en temas de mitigación y adaptación al cambio climático que las áreas protegidas, que consolidarlas, que mejorar el manejo de esas áreas silvestres protegidas. Y habemos algunos que tenemos muchos años de estar tratando de incidir para que el corredor biológico sea relanzado como una iniciativa de cambio climático. Desafortunadamente, en el contexto de la integración regional centroamericana tenemos fracturas políticas e ideológicas muy fuertes. Por 17 años los países centroamericanos tenían una comunión en su visión de lo político, y desde hace unos 5 años a la fecha ha habido una gran fractura ideológica en donde Nicaragua y El Salvador toman una posición y el resto de Centroamérica toma otra posición, y hemos creado una brecha tremenda donde, y esto no tengo ningún temor en hablarlo y ponerlo así, porque muchos políticos tienen mucho temor en reconocer la inoperancia del sistema de integración centroamericano, que eso ha generado un impacto tremendo en las diferentes agendas, y la Secretaría Ambiental ha venido decayendo y en un proceso de caída libre ante una fractura política muy grande, que es muy seria, y que ni temas que compartimos, como el tema del cambio climático y los impactos del cambio climático, han hecho que los jefes de Estado y los políticos centroamericanos podamos superar esas diferencias y poder seguir construyendo una agenda de sostenibilidad y conservación para la región. Ay, pues bueno, es un tema entonces de que pudiera haber sido más exitoso aún si hubiera recibido más inversión. Los éxitos y los beneficios del corredor no fueron los que se identificaron como los indicadores de los diferentes proyectos que se implementaron con esos 400 millones de dólares. Fueron mucho más allá de ello. Hubo una generación de nuevos profesionales que crecieron y se formaron en el contexto de eso. Eso vale más de 400 millones de dólares, eso vale muchísimo, porque la pasión de esos profesionales, de esos conservacionistas, va a ir adelante bajo la estructura mental y la visión regional del corredor biológico mesoamericano. Eso no lo borra nadie, y creo que eso es muy difícil de medir y tiene un valor tremendo. Bueno, de hecho nosotros somos un ejemplo de cómo tomamos parte de esa experiencia y la seguimos aplicando, por ejemplo, en cuanto
a la parte de economía ambiental, la parte de este manual que lideró Rado Barsev y que lo invitamos cuando tuvimos un congreso de áreas protegidas acá en Monterrey, tuvimos talleres y hemos seguido utilizando sus lecciones aprendidas, por supuesto, enriqueciéndolas con otras, pero es solamente un ejemplo de cómo son experiencias y aprendizajes que se van como que trascendiendo, ¿no? Trascendiendo. Vamos a tener que cerrar muy pronto. Yo le voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas una reflexión final de cierre para despedir este panel. Entonces, quisiera empezar por quien es de casa, Ernesto Enkerlin, y en esta última reflexión de 1 minuto quisiera ver si nos puedes también de alguna manera compartir esa visión desde la vicepresidencia de la Comisión de Áreas Protegidas a nivel mundial en la UICN. Sí, pues muy rápido. La conservación y las áreas protegidas son necesarias para la sostenibilidad, pero no son suficientes. Por cierto que en la Comisión Mundial de Áreas Protegidas se creó ya toda una sección para el tema marino y estamos por crear una sección y es parte de los compromisos porque ahorita estoy por ahí en un proceso también de posicionamiento de algunos temas, lo que es más allá de la jurisdicción nacional, que como los mares más allá de la jurisdicción nacional le pertenecen a todos los países del mundo, no solo a los que tienen costa. Entonces yo creo que son temas fundamentales que hay que posicionar, entonces hay que recuperar la agenda del mar y de los océanos de una manera mucho más fuerte. México, por cierto, tiene una postura bastante vanguardista en el tema de los océanos más allá de la jurisdicción nacional. Ahora, yo creo que desde el punto de vista de sostenibilidad, el mayor reto es cambiar las instituciones, de ahí la pregunta que le hice y algunos de los comentarios de Carlos Manuel. O sea, la sostenibilidad se trata de cambiar a la sociedad, o sea, cambiar la forma en que somos. El modelo actual es insostenible, pero entonces necesitamos un modelo diferente, eso es una realidad muy evidente. Yo sí considero que parte de los mecanismos tienen que venir en una reforma tributaria, en una redistribución de los impuestos, que también lo mencionó en la mañana Carlos Manuel, donde se busque penalizar lo que es malo, lo que contamina, o sea, los subsidios perversos, los subsidios a los combustibles, cuando hace apenas 2 meses nos ofrecieron hacer más refinerías y bajar el precio de los combustibles. Entonces todo eso tiene que hacerse. No necesitamos más impuestos, necesitamos mejores impuestos y no necesitamos seguir penalizando a los que generan riqueza, a los que generan empleo, sino a los que atentan contra el capital natural. Entonces, una de las grandes reformas institucionales que se requieren es cómo le hacemos para que los impuestos premien, o sea, se utilicen para premiar al que contribuye y penalizar al que daña. Y lo digo para el caso del cigarro que mencioné ayer, pero es nada más porque eso está muy cerca de lo que entendemos todos. El cigarro le causa 45,000 millones de pesos de gasto anual a la nación, nada más a México, en enfermedades vinculadas al cigarro. Y por eso existe un impuesto para tratar de desincentivar su consumo. Pero la gente lo va a seguir consumiendo, bueno, pues está bien, pero cuando menos ese dinero se va a utilizar para mitigar. Lo mismo tenemos que hacer con el carbono y por eso la pregunta sobre impuestos. Ya me pasé el minuto y me quedo, pero impuesto al carbono para mí es una de las grandes reformas pendientes. Sí, coincidimos y bueno, es un tema en el que el licenciado Santiago Clarion hizo también énfasis fuertemente durante su conferencia pasada y bueno, pues ya aquí en Costa Rica ya lo hicieron realidad, entonces nos toca ponerlo en práctica a nosotros. Doctora Beatriz Vidales, su reflexión final. Pues yo nada más 2 puntos. Uno, pues la sostenibilidad está dentro de la agenda de nuestra Junta de Consejo
y también es parte de la agenda de nuestro director general en Grupo Cuprum. Entonces nos tomamos muy en serio esto de la sostenibilidad. Y el segundo punto que quiero comentar es, también nos vemos como, somos agentes de cambio, ¿verdad?, en la conciencia social y ambiental. O sea, es nuestra contribución en esto de la conservación, ¿verdad?, con dimensionándola al área empresarial. Es todo. Muchas gracias. Licenciado Santiago Clarion, una reflexión final, por favor. Yo pienso que nadie podemos quedarnos ni debemos quedarnos ajenos. La sociedad civil, yo me declaro del club de los optimistas, ¿verdad? Si no, pues, ¿quién nos queda? ¿Verdad? Yo creo que sí se puede, tenemos grandes ejemplos de nuestros vecinos, y si uno ve lo que pasa con la gente que nunca ha tenido contacto con la naturaleza, cuando llega a Chipinque, como le empieza a cambiar el chip, como le empieza a cambiar la mentalidad, como se preocupa por la flora, por la fauna, por el consumo razonable, pues entonces se da uno cuenta que sí se puede, ¿no? Que no se requiere ser uno experto, ambientalista, para hacer un cambio, y que cada quien tenemos el cambio a nuestro alcance. Entonces, pues una invitación a que como ciudadanos comunes y corrientes nos pongamos las pilas y cuidemos nuestra casa, ¿no? Muy importante punto, ese ha sido uno de los aportes más grandes de Chipinque, ese contacto con la naturaleza que logra un cambio, esa sensibilización que no se puede obtener ni en las conferencias, ni en los libros, ni viendo videos. Tienes que sentirlo, vivirlo, experimentarlo. Marisol Rivero, por favor. Pues yo nada más quiero expresar que la biodiversidad tiene valor y tiene un valor económico. Entonces ahorita el Instituto Nacional de Ecología, en lo que nos vamos a enfocar es en un estudio que se llama Economía de la Biodiversidad. Lo que vamos a ver es ahí los costos y beneficios de esta biodiversidad. Así como decía el doctor, no se han tomado en cuenta los mares. Vamos a tratar de ver cuáles son esos beneficios económicos que nos da de los servicios ambientales y los costos de lo que se está perdiendo. Entonces, básicamente es que en todo se nos quede que la biodiversidad tiene un valor y podemos tener un valor económico de ella. Obviamente no todo es monetizado, hay otros tipos de valores, pero en este caso, para poder hacer políticas públicas, para poder convencer al ministro de Finanzas, para poder hacer lo que dice el resto de un impuesto al carbono, es necesario mostrar cuánto es lo que vale, qué es lo que nos está dando, y ahí es donde tenemos que, al menos del lado del gobierno y del Instituto Nacional de Ecología, tenemos que aportar, ¿no?, con investigación rigurosa y buena para hacer buenas políticas públicas. Muchas gracias, Marisol. Y un cierre, por favor, por parte de nuestro conferencista. Muchísimas gracias. De nuevo, pues yo no me queda más que pues agradecer la invitación y el haber compartido todo el día de hoy en las diferentes actividades. Creo que ustedes se llevan una errónea idea de pensar de que ustedes vinieron a aprender de mí y fue al revés. Yo vine a aprender de ustedes. Este tipo de actividades me genera una gran posibilidad de poder entender, de desplegar un radar que yo tengo para poder ir percibiendo qué tan focalizado estoy, qué tan actualizado estoy, qué tan sensible estoy ante las diferentes realidades políticas e institucionales. El hecho de poder venir a Monterrey y estar en esta casa de excelencia es una oportunidad que yo atesoro muchísimo y que yo agradezco muchísimo. Y de nuevo, sin duda, yo fui tal vez el que más aprendí en el día de hoy, porque desplegué toda esta serie de habilidades que yo tengo para poder ir capturando y entendiendo todavía mejor las opciones, las posibilidades de poder avanzar en los temas y sobre todo de poder percibir de ustedes de primera fuente si estoy en lo correcto o no en los planteamientos teóricos que yo tengo en relación a las propuestas hacia el cambio y la sostenibilidad. Yo nada más presenté ejemplos muy concretos, pero presenté algunas hipótesis y creo yo que pues recibí una gran retroalimentación a lo largo del día de hoy, así que pues no me queda más que agradecerles por eso. Pues
La verdad es que una manera muy modesta de decirlo, todos salimos enriquecidos, pero bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Y la cátedra ahora desea entregar un reconocimientos a todos nuestros panelistas, a todos nuestros invitados y por su tiempo, por haber compartido sus experiencias. Entonces, por favor, Marisol Rivera, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir. Ernesto Enkerlin, de casa, pero siempre trayéndonos. Doctora Beatriz Vidales, muchísimas gracias y felicitaciones por sus iniciativas. Licenciado Santiago Clarión, que Chipín que siga siendo fuente de riqueza y a nuestro invitado magistral de nuevo toda nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Y a quienes nos acompañan, los seguimos invitando a participar muy activamente en las actividades de la cátedra, sobre todo a los estudiantes, todos los estudiantes de todas las escuelas del país, niveles preparatoria, profesional y posgrado, están invitados a participar en nuestros concursos de este semestre. Las bases estarán publicadas en nuestra página electrónica oficial. Muchas gracias a todos. Hasta luego.